Un saludo muchachos, nuevamente nos encontramos aquí en este recurso de videoclase. La idea es retomar un poco lo que veníamos trabajando, que eran sobre fenómenos electrostáticos. Entonces, para poder explicar todo lo que es la electricidad, la electrodinámica, tenemos que empezar con electroestática. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que vamos a estudiar los cuerpos cargados de forma, digamos, estática, quietos, ¿cierto? En reposo, y cómo estos pueden accionar a distancia con otros objetos. Hicimos un recorderis de pronto de lo que fue una línea cronológica de la relación de los eventos frente a la historia de la electricidad desde 600 años antes de Cristo y 1900 hasta 1905, que fue cuando Albert Einstein describió el efecto fotoeléctrico. Para ello vamos a retomar un material que veníamos ya trabajando en Prezi. Es material que pueden encontrar como electrostática Prezi. Listo, entonces yo se los puedo compartir en Classroom para que vuelvan a retomar. La idea de darle continuidad a este material es comenzar a trabajar la ley de Coulomb. ¿Listo? Vamos a empezar describiendo qué es la ley de Coulomb. ¿Listo? Entonces, la ley de Coulomb, digamos, es un modelamiento matemático físico que me va a relacionar las variables que interactúan para que se pueda ejercer una fuerza a distancia entre dos cargas estáticas o quietas. Entonces, describe la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas. Va a manejar como la ley de Coulomb expresa la fuerza electrostática, y como estamos hablando de una variable vectorial, entonces va a tener un módulo, una dirección y un sentido. ¿Listo? Como todas las variables vectoriales que la componen estos tres elementos. La primera pues viene siendo la magnitud, ¿no? La segunda de la dirección viene siendo pues la recta que une ambas cargas en sentido, digamos, de la fuerza del vector. Y el sentido viene siendo si es que se están repeliendo o se están atrayendo. Entonces depende del signo y la naturaleza de la carga. Recuerden la ley de los signos, cuando son del mismo signo tienden a repelerse, cuando son de signos diferentes pues se van a atraer. Bueno, en el principio de superposición de la ley de Coulomb lo que nos plantean es que cuando existen más de dos cargas, pues las fuerzas resultantes que se provocan en relación a la interacción de estas cargas, pues se tienen que sumar. Por ejemplo, tenemos una carga número 1 positiva, listo, y está interactuando con otras dos cargas, una carga 2 negativa y una carga 3 positiva. ¿Qué es lo que sucede entonces? La interacción entre U carga 1 y carga 2 pues se va a ver reflejada en la fuerza resultante de atracción, porque son signos contrarios, se van a atraer. Aparece un primer vector, fuerza, entre 1 y 2. Luego con la carga número 3 pues aparece otro vector, pero en este caso no es de atracción, sino se van a repeler. Entonces este vector aparece en el sentido contrario y tendríamos dos vectores. La superposición o el principio de superposición lo que hace es sumar los dos componentes vectoriales o los dos vectores como tal y obtiene un vector resultante que se conoce como F1, es decir, la fuerza que percibe la carga número 1. Por eso aparece aquí que la fuerza número 1 es igual a la suma de las dos otras fuerzas o los dos otros vectores de fuerza. Bueno, entonces como tal, ¿qué es cómo se define la ley de Coulomb? Se define como la atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas. Dice que es directamente proporcional al producto de sus cargas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Realmente lo que me plantea es que entre dos cargas distantes, pues se efectúa una relación a distancia que se conoce con fuerza, como con el nombre de fuerza electrostática. Listo, en este caso, si las dos cargas son de signo contrario, pues tendría una fuerza de atracción. Si son del mismo signo, pues se repelerían las dos cargas. Y la distancia, pues se toma con la variable r, que sería la distancia desde el centro de la primera carga hasta la otra segunda carga. Esta es la fórmula que vamos a trabajar. Recordemos que la fuerza, si es un vector, entonces va a ser igual a una constante de Coulomb o una constante electrostática que va a estar en producto o multiplicando al producto de las dos cargas y debe estar dividiendo a la distancia al cuadrado. ¿Listo? En este sentido, pues tienes lógica darle el valor a K sub E, es decir, a la constante eléctrica o constante de Coulomb.
Listo, es el valor real de la constante de Coulomb, pero por facilidad de cálculos la vamos a trabajar como aproximadamente 9 por 10 a la 9. Listo, y las unidades que corresponden. Un ejemplo del uso de esta ley es la siguiente. Podemos ver el siguiente ejemplo. Calcular el valor de la fuerza que ejercen dos cargas cuyos valores son respectivamente 3 microcoulomb y menos 4 microcoulomb, que se encuentran separadas una distancia de 1 centímetro. Entonces, lo que deberíamos hacer es primero, pues, clasificar los datos. Tenemos la carga número 1 de 3 microcoulomb y la carga número 2 de menos 4 microcoulomb. Esta U la colocan ellos, pero es una mu, listo, es una letra griega, que más adelante vamos a ver cómo es. La distancia, que es nuestra R, es de 1 centímetro para este caso de ellos, y la constante de Coulomb, pero como les dije, lo van a tomar aproximado, por eso es que más adelante cambia ese valor. Entonces la fuerza que ejerce dichas cargas, toca calcularla, ¿listo? Entonces al aplicar la ley de Coulomb, encontramos lo siguiente. Reemplazamos la constante de Coulomb, les dije que vamos a aproximarle 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y bueno, acá hay que ignorar esta M, no sé por qué la colocaron, pero está el producto de las otras dos cargas. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que esta viene siendo la carga 1 de 3 microcoulomb, entonces el micro, el prefijo, se reemplaza por 10 a la menos 6. Recordemos la notación científica del equivalente de los prefijos de las unidades. Entonces micro es igual a 10 a la menos 6 en notación científica. Y la segunda carga es negativa, menos 4 microcoulomb, entonces el micro se reemplaza por 10 a la menos 6. Y la distancia, como era 1 centímetro, pues lo pasamos a metro y nos queda como 0,01 metros. Esto se eleva al cuadrado, se hace la operación respectiva y obtenemos que la fuerza electrostática es de atracción, porque es negativa, listo, y es de 1.080. Esto dado en Newton porque es la unidad de la fuerza. Bien, eso está trabajándose en sistema SI, sistema internacional. Unos ejercicios si queremos ensayar, listo, 3 ejemplos que podemos ensayar en casa para cogerle el tiro al método de reemplazo. Listo, la intención de esta clase, de esta semana, es entender el campo eléctrico, entonces por eso es que comenzamos a trabajar la ley de Coulomb. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico pues está asociado a una carga aislada o a un conjunto de cargas que, digamos, de cierta forma actúa en un espacio, ¿no? Entonces realmente el campo eléctrico viene siendo ese espacio que rodea la carga y donde ésta tiene, digamos, acción o puede interactuar, donde la carga puede perturbar el mismo espacio. Bien, entonces se define como la región del espacio perturbado por cargas en reposo. Dicha región ejerce fuerza sobre cualquier carga que a ella se lleve. ¿Listo? Entonces ella puede interactuar con cualquier carga que se encuentre en ese espacio, en ese campo eléctrico. Dice que es la influencia que ejerce un objeto cargado eléctricamente sobre el espacio que los circunda o lo rodea. Así se dice que un campo eléctrico genera un campo en su vecindad. Entonces otra definición y la podemos representar mediante unos vectores, unas líneas de fuerza que tienen una dirección y un sentido, como las líneas de fuerza, y coinciden con estas. Es decir, el campo eléctrico lo que va a ser representado es con una cantidad de vectores que nacen o llegan a él de cierta forma como líneas de fuerza. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo se representa. Entonces, hablemos de una carga de prueba. ¿Cómo sabemos que hay un campo de fuerza? Ubicando una carga de prueba. Esta carga de prueba tiene unas características y es que ella no interactúa como tal, no afecta a las cargas que se encuentren en el sistema. Es decir, viene siendo un punto de prueba para evaluar qué intensidad o qué magnitud tiene el campo en ese punto particular. ¿Listo? Entonces, de cierta forma se le coloca el nombre de carga de prueba, pero no es una carga. Líneas de fuerza se utilizan para indicar la dirección, el sentido, ¿cierto? Y la magnitud después de la misma acción que ejerce el campo eléctrico. Una representación viene siendo esta. Entonces encontramos dos cargas positivas. Como son cargas positivas, de ahí emergen las líneas de campo, las fuerzas electrostáticas. Pero como está interactuando con otra carga del mismo signo, pues tienden a repelerse, nunca se van a unir. La característica de las líneas de campo es que son equidistantes, es decir, manejan una misma distancia entre ellas. Normalmente se grafica, digamos, el acuerdo de graficarlo es que es proporcional
a la cantidad de microcoulomb que tenga. Si es de 5 microcoulomb, tendríamos 5 líneas de campo. Es un común convenio para graficar. Miremos para cargas opuestas. Pues si son cargas opuestas, pues nacerían de la carga positiva y llegarían a un sumidero que es la carga negativa, es decir, hacia allá van a llegar, digamos, el sentido de las líneas de fuerza electrostática, que son las que conforman mi campo eléctrico. Entonces, todo este espacio donde interactúa esas líneas de fuerza es mi campo eléctrico. Miremos en el caso de pronto de una carga de cierto de 2 positiva, un protón, pues una carga positiva de cierta forma, no un protón. Entonces puede llegar a unir sus líneas de fuerza con las de la carga negativa, pero pueden quedar otras libres. ¿Por qué? Porque ese cuerpo digamos, está cargado positivamente y no puede neutralizarse con solo una de estas cargas. Entonces, si no es suficiente, pues algunas líneas quedarán libres para interactuar con otras cargas. Entonces, en términos matemáticos, vamos a encontrar que, pues, si reemplazamos tenemos que la fórmula del campo eléctrico es la fuerza electrostática sobre la carga, es decir, cómo estas líneas de fuerza electrostática interactúan a partir digamos, interactúan con una carga. Entonces, dice, vectores de campo eléctricos. Para determinar el campo eléctrico se utiliza la magnitud de física llamada campo eléctrico que se define con la siguiente manera, la intensidad del campo eléctrico E en un punto es consciente entre un punto es el consciente entre el valor de la fuerza F que experimente una carga de prueba Q situada en ese punto y el valor de dicha carga. Es decir, estoy escogiendo la carga, esa Q minúscula, es la carga que me genera el campo eléctrico. Y F, pues son las líneas de fuerza, ¿listo? O digamos, el efecto de las líneas de fuerza. Entonces, la ley de Coulomb, esta fuerza, reemplaza la ley de Coulomb y podríamos obtener la ecuación original del campo eléctrico. Por el momento nos interesa saber qué es la cantidad de fuerza por carga que interactúa. Entonces en este caso, o la carga que la genera más bien, tenemos que es F sobre Q. Tenemos un material en visual que ahorita lo vamos a compartir en Classroom para que lo encuentren. Debido a que la fuerza es un vector, el campo eléctrico también lo es. Por esta razón, es costumbre describir el vector de campo eléctrico, es decir, esta E tiene que tener una flechita acá arriba que indica que es un vector. Dice, el valor del vector del campo eléctrico es igual a la fuerza que en dicho punto experimenta una carga eléctrica en un coulomb positivo. ¿Listo? También al interactuar con varias líneas de campo, pues se obtiene también digamos, un principio de superposición. ¿Listo? Entonces aplica el mismo principio de superposición que veníamos hablando ahorita entre varias cargas. Entonces podríamos encontrar un campo de fuerza resultante, o un campo eléctrico resultante. Acá tendría la reacción de las tres cargas, ¿cierto? A un punto de estudio o una carga de prueba y el resultado de sumar estas tres fuerzas o tres fuerzas electrostáticas, pues obtiene uno el campo eléctrico resultante. Bien, este material es para que lo retomemos en clase. Se denomina entonces, campo eléctrico a cualquier región del espacio en la que una carga eléctrica. Vamos a retomarlo durante la clase, que es un poco una explicación para profundizar un poquito en esto. Listo, muchachos, queda pendiente entonces el desarrollo del taller que lo vamos a hacer durante la clase. La idea es irlo desarrollando con mi orientación y comprobarlo con un simulador en PET. Acá tengo un simulador en PET que lo que me va a hacer es facilitar el ejercicio de la representación de las cargas. Puedo utilizar cargas en términos de microcoulomb o en términos de electrón. ¿Listo? Y puedo ver cómo el vector se va a representar en este gráfico. ¿Listo? Al igual también tengo un simulador para realizar, digamos, los ejercicios que podría uno reemplazar los valores y obtener su resultado y, digamos, de cierta forma escoger la variable que quiera trabajar. Entonces, si quiero calcular Q, si quiero calcular la primera carga, Q1, Q2, o si quiero calcular la distancia. Y reemplazar y obtenemos el resultado. Esto para comprobar, listo, los ejercicios que hagamos. Bueno, muchachos, no queda más sino invitarlos a que ingresen a la ayuda de Educa de Norma, la plataforma, aquí donde traemos los ejercicios que proponemos para la siguiente clase, los que vamos a trabajar. Entonces les pido el favor que realicen la lectura previamente a la clase. Listo, que se les propone en la guía. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente encuentro.